¿Te imaginas estar a punto de casarte con el amor de tu vida solo para descubrir en el peor momento posible que has estado ciego todo el tiempo? Esta es la historia de Sebastián Montalvo, un empresario arrogante que humilló a la persona equivocada en el día más importante de su vida. Una historia sobre orgullo, redención y cómo el verdadero amor siempre encuentra su camino. Suscríbete para no perderte ni un detalle de esta increíble historia. Sebastián Montalvo se miró por última vez en el espejo del salón privado de la Quinta Imperial, el exclusivo hotel donde se celebraría su boda con Vanessa Cortés, la heredera de la fortuna Cortés Villarreal. A sus 34 años, Sebastián había construido un imperio en bienes raíces que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos de Monterrey. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre en la cima del mundo, traje italiano hecho a medida de $25,000, Rolex presidencial en la muñeca, cabello perfectamente peinado hacia atrás con gomina importada. Todo en él gritaba éxito, poder, dinero. Hoy es el día, se dijo a sí mismo con una sonrisa de satisfacción. No era una sonrisa de amor o felicidad genuina, sino de triunfo. Casarse con Vanessa no solo significaba unirse a una de las familias más poderosas del país, sino que representaba la culminación de años de escalada social. Sebastián provenía de una familia de clase media que había tenido que trabajar duro para darle educación. Había estudiado en universidades públicas mientras sus compañeros de ahora conducían autos de lujo y veraneaban en Europa. Pero él había sido más inteligente, más astuto, más dispuesto a hacer lo que fuera necesario para llegar a la cima. Y hoy, finalmente, estaría oficialmente en la élite que siempre había envidiado en secreto. Su asistente personal, Rodrigo, entró al salón con una tableta en mano. Don Sebastián, todo está listo. Los invitados están llegando. Hasta el momento tenemos confirmadas 450 personas de las 500 esperadas. El gobernador acaba de llegar con su esposa. Perfecto, respondió Sebastián ajustándose el moño de su corbata. ¿Y el catering? Se aseguraron de que todo esté impecable. Sí, señor. La empresa Delicias Gourmet trajo a su equipo completo. Tienen 20 meseros atendiendo. Sebastián frunció el ceño. ¿20? Le dije a Vanessa que contratara al menos 30 para un evento de este calibre. No quiero que los invitados esperen ni un segundo por sus bebidas o canapés. Hubo un problema con el personal, explicó Rodrigo nerviosamente. Al parecer, varios meseros renunciaron a última hora por las condiciones laborales que la empresa ofrece. Condiciones laborales. Sebastián soltó una risa despectiva. Por Dios, son meseros. Deben estar agradecidos de tener trabajo. No están aquí para quejarse, están aquí para servir. Asegúrate de que los que vinieron trabajen el doble de rápido. Y si alguien comete un error, que lo despidan inmediatamente. Esta boda tiene que ser perfecta. Lo que Sebastián no sabía en ese momento era que entre esos 20 meseros había alguien que cambiaría su vida para siempre. Alguien que le daría la lección más dura que jamás había recibido. En la cocina del hotel, entre el caos organizado de bandejas, copas y órdenes gritadas por el chef, Sofía Renata Velázquez se acomodaba el uniforme negro con delantal blanco que todos los meseros debían usar. A sus 28 años, Sofía tenía una belleza natural que ningún uniforme podía ocultar, ojos color miel que brillaban con inteligencia, cabello castaño oscuro recogido en un moño elegante, piel suave que no necesitaba maquillaje para lucir radiante. Pero lo más notable de Sofía no era su apariencia física, sino la gracia con la que se movía, esa elegancia innata que venía de años de educación en los mejores colegios de Europa. Porque Sofía Renata Velázquez no era una mesera común y corriente. Era la heredera oculta de la fortuna Velázquez Santander, una de las familias más antiguas y respetadas de México, cuyo patrimonio incluía haciendas históricas, viñedos y una cadena de hoteles de lujo que abarcaba toda Latinoamérica. Su abuelo, don Arturo Velázquez, había sido un visionario que había multiplicado la fortuna familiar invirtiendo en bienes raíces y turismo sostenible décadas antes de que fuera popular. Pero 3 meses atrás, Sofía había tomado una decisión que había escandalizado a su familia, renunciar temporalmente a su vida de privilegios para entender cómo vivía la otra mitad del mundo, la gente que trabajaba en sus hoteles, que servía en sus eventos, que limpiaba sus propiedades.
Después de graduarse con honores de la Universidad de Cambridge con un MBA en Administración Hotelera, Sofía se había dado cuenta de que no sabía nada sobre el negocio familiar más allá de las hojas de cálculo y las reuniones de directorio. Si voy a dirigir este imperio algún día, le había dicho a su abuelo, necesito conocerlo desde abajo. Necesito entender qué sienten las personas que realmente hacen funcionar nuestros negocios. Don Arturo, un hombre sabio de 82 años que había construido su fortuna desde cero, había sonreído con orgullo ante las palabras de su nieta favorita. Eres más inteligente que todos mis hijos y nietos juntos, Sofía. Haz lo que tu corazón te dicte. Solo prométeme que regresarás antes de que cumpla 83. Quiero verte tomar las riendas de la empresa mientras aún puedo aconsejarte. Así que Sofía había guardado sus vestidos de diseñador, sus joyas de herencia familiar y su apellido completo. Se había registrado en una agencia de empleo temporal simplemente como Sofía Velázquez y había comenzado a trabajar en eventos como mesera. En 3 meses había trabajado en bodas, cumpleaños, eventos corporativos, experimentando de primera mano el maltrato, las propinas insultantes, las miradas despectivas de personas que la consideraban inferior simplemente por el uniforme que llevaba. Y había aprendido más sobre la naturaleza humana en esos 3 meses que en 4 años de universidad. Sofía, tú vas a estar en el salón principal, le indicó Marta, la coordinadora del catering, una mujer de 50 años con la piel curtida por años de trabajo duro. Los otros van a cubrir la terraza y el jardín. El salón principal es donde están los invitados VIP, así que por favor, mucho cuidado. El novio, ese tal Sebastián Montalvo, es conocido por ser extremadamente exigente y grosero con el personal de servicio. Si cometes algún error, no dudes que te va a humillar frente a todos. No te preocupes, Marta, respondió Sofía con una sonrisa tranquila. Sé cómo manejarme con gente difícil. Lo que Marta no sabía era que Sofía había crecido lidiando con aristócratas europeos, magnates petroleros del Medio Oriente y políticos corruptos que frecuentaban los hoteles de su familia. Un empresario arrogante de Monterrey no la iba a intimidar. Pero tampoco estaba preparada para lo que estaba a punto de suceder. La ceremonia estaba programada para las 7 de la tarde, pero era apenas las 5:30 de la tarde y el salón ya estaba lleno de invitados que llegaban temprano para ver y ser vistos. Sofía circulaba entre las mesas con una bandeja de copas de champagne francés Dom Pérignon, observando discretamente a la élite de Monterrey en su hábitat natural. Las mujeres lucían vestidos de alta costura y joyas que costaban más que un auto de lujo. Los hombres discutían negocios y política como si estuvieran decidiendo el destino del país. Los jóvenes herederos se pavoneaban con sus últimas adquisiciones, yates, aviones privados, departamentos en Miami. Todo era un despliegue ostentoso de riqueza y poder. Sofía reconoció a varios invitados de eventos de su propia familia, aunque ellos no la reconocieron a ella. Ahí estaba el senador Maldonado, quien siempre le había parecido un hipócrita que predicaba austeridad mientras robaba millones del erario público. La empresaria Guadalupe Zárate, conocida por explotar a sus trabajadores en sus maquiladoras. El banquero Ernesto Fuentes, quien había arruinado a docenas de pequeños empresarios con préstamos usureros. Es como un desfile de todo lo que está mal en este país, pensó Sofía mientras servía champagne con una sonrisa profesional. Fue entonces cuando escuchó una voz fuerte y arrogante que venía del centro del salón. «Oye, tú, mesera, ¿estás sorda o qué?» Sofía giró y vio por primera vez a Sebastián Montalvo. Alto, apuesto en un sentido convencional, pero con una expresión de superioridad en el rostro que inmediatamente le resultó desagradable. Estaba rodeado de un grupo de amigos que reían de algo que acababa de decir, todos luciendo relojes caros y trajes impecables. ¿Me habla a mí, señor?, preguntó Sofía acercándose con calma. ¿A quién más le voy a hablar?, respondió Sebastián con sarcasmo. Necesito que traigas más champaña para mis amigos. Y no de esa porquería barata que están sirviendo en la terraza. Quiero el Dom Pérignon Rosé del 2006. ¿Crees que puedes recordar eso o necesitas que te lo escriba? Sus amigos soltaron risitas. Sofía sintió la sangre hervirle, pero mantuvo la compostura. Por supuesto, señor. Enseguida se lo traigo. Espera, la detuvo Sebastián con un gesto de la mano. ¿Qué llevas en esa bandeja?
Dom Perignon clásico, señor. Ya veo. ¿Y por qué está sirviéndole a esa gente de segunda? Señaló con desdén hacia un grupo de invitados en una mesa cercana, el champagne que debería estar reservado para las personas importantes. Sofía apretó la bandeja con más fuerza. Disculpe, señor, pero todos los invitados tienen acceso al mismo champagne. Así está indicado en el menú de su boda. ¿Me estás cuestionando? La voz de Sebastián se volvió peligrosamente baja. ¿Una simple mesera se atreve a decirme cómo debe manejarse mi boda? Uno de sus amigos, un tipo llamado Fernando que olía a whisky caro, se rió. Sebastián, déjala. Es obvio que no tiene la capacidad intelectual para entender. Tienes razón, respondió Sebastián. Es que me sorprende cómo contratan a cualquiera hoy en día. Seguro ni terminó la secundaria. Sofía, quien tenía un MBA de Cambridge y hablaba 5 idiomas con fluidez, sintió que la ira le subía por la garganta. Pero se contuvo. No por miedo, sino porque sabía que este tipo de hombres no merecían ni un segundo de su energía emocional. Con permiso, voy a traer lo que pidió, dijo simplemente y se dio la vuelta. Oye. La voz de Sebastián la detuvo de nuevo. No te di permiso para irte. Cuando yo termine de hablar, entonces te puedes ir. ¿Entendido? Sofía se giró lentamente. Sus ojos color miel se clavaron en los de Sebastián con una intensidad que por un segundo lo desconcertó. Había algo en la mirada de esta mesera que no encajaba con su uniforme, una fuerza silenciosa, una dignidad inquebrantable que lo hizo sentir pequeño. Pero el momento pasó rápido. Sebastián recuperó su arrogancia. Además del champagne, necesito que le digas al coordinador que los centros de mesa de esas mesas de allá, señaló hacia el fondo del salón, están mal acomodados. Se supone que las flores más grandes van en las mesas principales, no en las de los invitados de relleno. ¿Invitados de relleno?, preguntó Sofía antes de poder contenerse. Sí, ya sabes, la gente que invitamos porque teníamos que invitarlos, pero que realmente no importan. Primos lejanos, colegas irrelevantes, ese tipo de personas. Sofía sintió una mezcla de indignación y tristeza. Usted los invitó a su boda pero los considera irrelevantes. ¿Y ahora me vas a dar una lección de moral? Sebastián se cruzó de brazos. Mira, no sé de dónde saliste, pero aquí las cosas funcionan de cierta manera. Hay personas importantes y personas que no lo son. Y tú, la señaló con el dedo de manera despectiva, definitivamente perteneces al segundo grupo. Así que haz tu trabajo, cállate, y agradece que te estoy pagando por estar aquí. En realidad, intervino Fernando con una risita cruel, ella no nos está sirviendo gratis, Sebastián. Seguro le están pagando lo mínimo por hora. Probablemente necesita este trabajo para pagar su renta en algún barrio peligroso. Es cierto, agregó otro amigo llamado Luis. Apuesto a que tiene como 3 hijos de diferentes padres y vive con su madre en un cuarto. Las risas del grupo resonaron por el salón. Varios invitados cercanos se giraron a ver qué pasaba, pero al ver que era solo el novio burlándose de una mesera, volvieron a sus conversaciones sin darle importancia. Después de todo, ¿qué era una empleada del servicio en medio de tantas personas importantes? Sofía sintió algo que no había sentido en meses, una rabia pura y ardiente que venía desde lo más profundo de su ser. No era rabia por los insultos hacia ella personalmente, sino por todos los meseros, cocineros, empleadas domésticas, jardineros, choferes que día a día eran tratados como basura por gente como Sebastián Montalvo. Gente que se creía superior simplemente por tener dinero. ¿Sabe qué, señor Montalvo?, dijo Sofía con una voz calmada pero firme que silenció las risas del grupo. Tiene toda la razón. Yo solo soy una mesera. Una simple trabajadora que está aquí para servir. Pero hay algo que usted debería saber. El valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o por el precio de su traje. Se mide por cómo trata a las personas que están en posiciones más vulnerables. Y por ese estándar, lo miró directo a los ojos, usted no vale absolutamente nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así a Sebastián Montalvo. Su rostro se puso rojo de furia. Dio un paso hacia Sofía con los puños apretados. ¿Cómo te atreves? Su voz temblaba de rabia.
Estás despedida. No solo eso, voy a asegurarme personalmente de que nunca vuelvas a trabajar en un evento en esta ciudad. Voy a llamar al dueño de esta porquería de empresa de catering y me voy a asegurar de que te pongan en una lista negra. ¿Entiendes? Acabas de arruinar tu futuro por una respuesta estúpida. Sebastián, cálmate, intervino Fernando colocando una mano en su hombro. No vale la pena que te alteres por alguien tan insignificante. Es tu boda, hombre. Déjala que se vaya y ya. Pero Sebastián estaba demasiado enfurecido para escuchar razones. Toda su vida había sido acostumbrado a que las personas le dijesen que sí, que siguieran sus órdenes sin cuestionar. Y ahora, en el día más importante de su vida, una simple mesera se atrevía a desafiarlo. No, dijo con una sonrisa cruel. Que se quede. Quiero que trabaje toda la noche sabiendo que cuando termine va a ser despedida sin paga. Quiero que cargue esa humillación por horas. Sofía lo miró con una expresión que Sebastián no supo interpretar. ¿Era lástima? ¿Desprecio? ¿Algo más profundo? Fuera lo que fuera, lo inquietó. Como usted diga, señor, respondió Sofía finalmente. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse con la cabeza en alto, caminando con una gracia que parecía fuera de lugar en alguien con un uniforme de mesera. Mientras se dirigía a la cocina, Sofía sacó discretamente su teléfono y envió un mensaje de texto a alguien. Abuelo, creo que encontré el ejemplo perfecto de por qué necesitamos cambiar las cosas. Te cuento esta noche. Lo que ninguno de los presentes sabía, ni siquiera Sebastián en su arrogancia infinita, era que Sofía Velázquez no era una mesera cualquiera que podía ser pisoteada sin consecuencias. Y que la familia Velázquez Santander tenía conexiones e influencia que hacían ver a los Montalvo como simples novatos en el mundo de los negocios. La humillación que Sebastián acababa de infligir iba a regresar a él multiplicada por 100. Pero aún no lo sabía. En otra parte del hotel, en el salón de belleza privado donde Vanessa Cortés se preparaba para su gran entrada, la novia del siglo estaba teniendo una crisis de pánico. No por los nervios típicos de una novia, sino por algo mucho más serio. No puedo hacer esto, Carmen, le dijo a su prima y dama de honor mientras se miraba en el espejo. No puedo casarme con Sebastián. Carmen Ortiz, una mujer práctica de 30 años que conocía a Vanessa desde la infancia, suspiró. Vanessa, llevamos 3 meses teniendo esta misma conversación. ¿Por qué esperaste hasta el día de tu boda para decírmelo otra vez? Porque pensé que los sentimientos cambiarían. Pensé que aprendería a amarlo, que la atracción llegaría con el tiempo. Vanessa se tocó el elaborado peinado que le había tomado 3 horas completar. Pero no ha pasado. Cada vez que lo beso, siento nada. Cada vez que imagino nuestra vida juntos, me siento vacía. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué llegaste hasta este punto? Por mis padres, admitió Vanessa con lágrimas formándose en sus ojos cuidadosamente maquillados. Porque Sebastián es el tipo de hombre que ellos siempre quisieron para mí. Exitoso, ambicioso, de buena familia. Porque me han pasado los últimos 2 años diciéndome que el amor romántico es solo una fantasía de películas y que lo que realmente importa en un matrimonio es la compatibilidad social y económica. Pero tú no crees eso. No, susurró Vanessa. Yo creo en el amor verdadero. Creo que existe esa persona que te hace sentir completa, que te entiende sin necesidad de palabras, que te hace querer ser mejor. Pero Sebastián no es esa persona. Carmen se arrodilló junto a su prima. ¿Entonces quién es? Vanessa cerró los ojos y una lágrima corrió por su mejilla, arruinando el maquillaje perfecto. Mateo. El nombre quedó flotando en el aire como una confesión sagrada. Mateo Velázquez, el hermano menor de la familia Velázquez Santander, que trabajaba como arquitecto y diseñador de hoteles sostenibles. Vanessa lo había conocido 6 meses atrás en una exposición de arte en la Ciudad de México, donde él presentaba un proyecto de renovación de haciendas históricas. Habían hablado durante horas sobre arquitectura, arte, sostenibilidad, sueños. Y en esas horas, Vanessa había sentido algo que nunca había sentido con Sebastián, una conexión real, profunda, que iba más allá de lo superficial. Pero Mateo no era el tipo de hombre que sus padres aprobarían. Era demasiado idealista, demasiado enfocado en causas sociales, demasiado poco interesado en acumular riqueza.
Para los Cortés Villarreal, eso lo convertía en un perdedor, a pesar de que su familia tuviera tanto o más dinero que ellos. Vanessa, dijo Carmen suavemente, si no quieres casarte con Sebastián, no lo hagas. No es demasiado tarde. Incluso ahora, puedes decir que no. Hay 500 personas esperando ahí afuera. El gobernador está aquí. La prensa va a cubrir esto. Si cancelo ahora, será un escándalo nacional. ¿Y prefieres vivir una mentira por el resto de tu vida solo para evitar un escándalo? Antes de que Vanessa pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo, un mensaje que había estado esperando desde hacía meses. Estoy aquí. Vine como invitado de mi hermana Sofía que está trabajando en tu boda. No podía dejarte pasar por esto sin decirte lo que siento. Si hay aunque sea una pequeña parte de ti que dude, encuéntrame antes de que camines hacia el altar. Te estaré esperando en el jardín de rosas. M. El corazón de Vanessa comenzó a latir descontroladamente. El universo le estaba dando una última oportunidad de elegir su propio destino. ¿Tendría el valor de tomarla? Mientras tanto, en la cocina, Sofía revisaba su teléfono y sonrió al ver un mensaje de su hermano. Mateo había venido. No solo eso, había venido con un propósito. Su hermano menor, el romántico empedernido de la familia, iba a luchar por la mujer que amaba. ¿Qué tanto sonríes?, le preguntó Marta mientras apilaba más bandejas de canapés. Pensé que estabas enojada después de lo que pasó con ese novio grosero. Lo estaba, respondió Sofía, pero ahora creo que las cosas están a punto de ponerse muy interesantes. Porque Sofía había reconocido el nombre Vanessa Cortés desde el momento en que había aceptado este trabajo. Conocía a Vanessa de círculos sociales compartidos, aunque nunca habían sido amigas cercanas. Y más importante, sabía de la relación no correspondida entre Vanessa y su hermano Mateo. Mateo le había confesado hace meses que se había enamorado perdidamente de Vanessa después de conocerla en la exposición de arte. Pero ella está comprometida con otro, le había dicho con resignación. Y yo respeto eso. Nunca le diría lo que siento porque no quiero ser el tipo de persona que interfiere en las relaciones ajenas. Sofía le había respondido, pero ¿y si ese compromiso es un error? ¿Y si ella también siente algo por ti pero tiene miedo de admitirlo? ¿No crees que mereces saber que tiene opciones? Ahora, viendo cómo Sebastián Montalvo había tratado a una mesera, o sea, a ella, con absoluto desprecio, Sofía estaba más convencida que nunca de que Vanessa estaba cometiendo un error terrible. Y si había algo que los Velázquez no toleraban, era la injusticia y el maltrato a los demás. El plan que comenzaba a formarse en la mente de Sofía era audaz, arriesgado, y probablemente cruzaba algunas líneas éticas. Pero cuando vio a Sebastián continuar tratando al resto del personal de catering con el mismo desdén que le había mostrado a ella, cuando lo escuchó referirse a los meseros como la servidumbre con tono despectivo, cuando presenció cómo le gritó a un pobre camarero que había derramado accidentalmente un poco de agua en la alfombra, Sofía supo que tenía que hacer algo. No solo por Vanessa. No solo por Mateo. Sino por principios. Eran las 6:45 de la tarde cuando Vanessa finalmente reunió el valor para hacer lo impensable. Con el vestido de novia puesto, un diseño de Vera Wang que había costado $50,000, se escabulló por los pasillos del hotel hacia el jardín de rosas donde Mateo la esperaba. Lo encontró de pie junto a una fuente, vestido con un traje simple pero elegante, sus manos en los bolsillos, mirando las flores como si estuviera memorizando cada pétalo. Cuando escuchó sus pasos, se giró, y la expresión de su rostro cuando la vio en vestido de novia fue suficiente para hacerla llorar. Vanessa, susurró acercándose lentamente, como si estuviera en trance. ¿Estás? No encuentro palabras. Mateo, yo. Vanessa no sabía por dónde empezar. Tu mensaje, lo que dijiste. Sé que está mal, la interrumpió. Sé que debería dejarte vivir tu vida, respetar tus decisiones. Pero no podía quedarme sin decirte que estos últimos 6 meses han sido un infierno para mí. Cada vez que te veo en las noticias sociales con Sebastián, cada vez que leo algo sobre tu boda, siento como si alguien me arrancara el corazón del pecho. Yo siento lo mismo, confesó Vanessa. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Cada vez que estoy con él, desearía estar contigo.
Cada vez que él me besa, cierro los ojos e imagino que eres tú. Es terrible, lo sé. Soy una persona horrible por sentir esto cuando estoy a punto de casarme con otro hombre. Mateo cerró la distancia entre ellos y tomó sus manos entre las suyas. No eres horrible. Eres humana. Y creo que has estado atrapada en una situación que nunca fue la correcta para ti desde el principio. Mis padres. Al diablo con tus padres, dijo Mateo con una vehemencia que la sorprendió. Normalmente era un hombre tranquilo, reflexivo. Pero ahora había fuego en sus ojos. Con todo respeto, Vanessa, no son ellos los que van a vivir con Sebastián por el resto de tu vida. Eres tú. Y si hay aunque sea una mínima posibilidad de que te arrepientas de esto, entonces no deberías casarte con él. Pero hay 500 personas esperando. La ceremonia empieza en 15 minutos. Y habrá 500 personas decepcionadas por unas semanas, tal vez meses. Pero se les olvidará. Lo que no se olvidará, lo que te perseguirá todos los días de tu vida, es haberte casado con un hombre al que no amas cuando tu corazón pertenece a otro. Vanessa comenzó a llorar en serio ahora, las lágrimas arruinando completamente su maquillaje. Tengo tanto miedo, Mateo. Miedo de lastimar a mis padres. Miedo del escándalo. Miedo de que esto sea solo una emoción pasajera y que esté cometiendo el mayor error de mi vida al elegirte a ti sobre Sebastián. Mateo le acarició suavemente la mejilla con el pulgar, limpiando sus lágrimas. Yo también tengo miedo. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de que te arrepientas. Pero lo que más miedo me da es la posibilidad de pasar el resto de mi vida preguntándome, ¿y sí? Prefiero intentar y fracasar que nunca haberlo intentado. Fue en ese momento cuando sus labios se encontraron. No fue un beso planeado ni ceremonioso. Fue desesperado, hambriento, lleno de 6 meses de deseo reprimido y amor no correspondido que finalmente encontraba su cauce. Vanessa sintió que todo su cuerpo se encendía de una manera que nunca había experimentado con Sebastián. Esto era lo que debía sentirse. Esta chispa, esta conexión eléctrica, esta sensación de completitud. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Vanessa supo en ese momento que no había vuelta atrás. No podía caminar hacia ese altar. No podía prometerse a un hombre cuando su corazón pertenecía completamente a otro. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Mateo sonrió, esa sonrisa dulce que le había robado el corazón desde la primera vez que lo vio. Vamos a ser valientes. Juntos. Eran las 7 de la tarde en punto cuando el coordinador de la boda comenzó a buscar frenéticamente a la novia. La marcha nupcial había comenzado. Los invitados estaban de pie. Sebastián Montalvo estaba junto al altar con el sacerdote, luciendo confiado y triunfante. Pero no había novia. ¿Dónde está Vanessa?, le siseó el coordinador a Carmen, quien estaba parada junto a las otras damas de honor en la entrada del salón. Carmen, quien se había pasado los últimos 15 minutos guardando el secreto de su prima, finalmente cedió ante la presión. No lo sé. Salió hace media hora y no ha regresado. El pánico se extendió como fuego. El padre de Vanessa, don Armando Cortés, un hombre corpulento de 60 años acostumbrado a controlar todo, comenzó a gritar órdenes. Busquen en todo el hotel. Revisen los baños, el estacionamiento, todo. Mi hija no puede haber desaparecido. En el altar, Sebastián comenzaba a verse incómodo. Los murmullos de los invitados se hacían más fuertes. ¿Qué estaba pasando? ¿La novia había huido? ¿Había tenido un accidente? Fue entonces cuando Sofía, quien había estado observando todo desde su posición junto a la pared del salón con una bandeja de champaña, vio algo que nadie más había notado. Por una de las puertas laterales del jardín, Vanessa entraba al salón. Pero no venía sola. Mateo estaba con ella, tomando su mano. Y Vanessa había tomado una decisión. Lo que sucedió en los siguientes minutos pasaría a la historia como uno de los escándalos sociales más grandes de Monterrey. Vanessa caminó directo hacia el altar, no por el pasillo central como estaba planeado, sino por un lateral. El vestido de novia arrastraba por el suelo, el maquillaje corrido por las lágrimas, el peinado deshecho. Pero había una expresión de determinación en su rostro que silenció a todos los presentes.
Sebastián la vio acercarse y su expresión pasó de alivio a confusión cuando notó que venía de la mano de otro hombre. ¿Vanessa? ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese tipo? Vanessa se detuvo frente al altar. Miró a Sebastián directo a los ojos. Y dijo las palabras que nadie esperaba. No puedo casarme contigo, Sebastián. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un solo invitado se atrevió a respirar. Las 500 personas presentes estaban en shock completo. ¿Qué? La voz de Sebastián salió estrangulada. ¿Estás bromeando? No estoy bromeando. Y lamento mucho que haya tenido que llegar hasta este punto para encontrar el valor de decirlo, pero no puedo pasar el resto de mi vida con un hombre al que no amo. No sería justo ni para ti ni para mí. ¿No me amas? Sebastián parecía genuinamente confundido, como si la idea de que alguien no lo amara fuera completamente imposible. Pero llevamos 2 años juntos. Hemos planeado esta boda por meses. ¿Cómo que no me amas? Porque nunca te he amado, Sebastián. Me gustaste al principio, sí. Pensé que lo que sentía era amor. Pero no lo era. Era atracción superficial, era admiración por tu éxito, era la presión de mis padres por encontrar al hombre perfecto según sus estándares. Pero no era amor. El rostro de Sebastián se puso rojo. ¿Y él? Señaló a Mateo con desprecio. ¿Quién diablos es este tipo? Mi nombre es Mateo Velázquez, respondió Mateo con calma, dando un paso adelante. Y estoy enamorado de Vanessa. Lo he estado desde el momento en que la conocí. ¿Velázquez? La voz vino de la multitud. Era una mujer elegante de unos 55 años que Sofía reconoció como una amiga de su madre. ¿De la familia Velázquez Santander? Sí, señora, respondió Mateo. Soy el hermano menor. Un murmullo se extendió por el salón. La familia Velázquez Santander era legendaria en los círculos empresariales mexicanos. No solo eran extremadamente ricos, sino que eran de las pocas familias que habían mantenido su fortuna por generaciones a través de negocios legítimos y éticos. Eran respetados no solo por su dinero, sino por su integridad. Lo que significaba que Mateo no era cualquier tipo. Era alguien de un calibre social igual o superior al de Sebastián. No me importa de qué familia seas, escupió Sebastián. Estás intentando robarme a mi novia en mi boda. Ella no es tuya, respondió Mateo firmemente. Las personas no son posesiones, Sebastián. Y Vanessa tiene el derecho de elegir su propio camino. Fue entonces cuando el padre de Vanessa, don Armando, irrumpió en la escena. Vanessa Mariana Cortés Villarreal. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Esto es un escándalo. Estás arruinando nuestra reputación. Papá, por favor. No. Has cruzado la línea. O te casas con Sebastián ahora mismo, o te desheredo. ¿Me escuchaste? Te quito todo. El fideicomiso, las propiedades, las acciones de la empresa familiar. Todo. Vanessa pareció tambalearse ante la amenaza. Pero fue Mateo quien respondió, si ese es el precio de su libertad, entonces que así sea. Ella no necesita su dinero, don Armando. Mi familia tiene los recursos para que nunca le falte nada. ¿Y quién te crees tú para meterme en asuntos familiares? Rugió don Armando. Alguien que realmente ama a su hija por quien es, no por lo que representa socialmente. La tensión era palpable. Don Armando parecía a punto de atacar físicamente a Mateo. El sacerdote no sabía qué hacer. Los invitados estaban grabando todo con sus teléfonos. Este iba a ser el chisme del año. Y entonces, Sebastián hizo algo que reveló su verdadera naturaleza. En lugar de preocuparse por los sentimientos de Vanessa, en lugar de preguntarse qué había hecho mal o cómo habían llegado a este punto, hizo lo único que sabía hacer, atacar. Esto es culpa tuya, le dijo a Vanessa con veneno en la voz. Siempre fuiste una niña mimada e indecisa que no sabía lo que quería. Te di todo, Vanessa. Todo. Y así es como me pagas. Humillándome frente a las personas más importantes de la ciudad. No, Sebastián, Vanessa sacudió la cabeza. Tú te humillaste a ti mismo. Tu arrogancia, tu falta de empatía, tu manera de tratar a las personas como si fueran inferiores. Eso es lo que te define. Y yo no quiero pasar mi vida con alguien así.
¿De qué estás hablando? Fue entonces cuando Sofía decidió intervenir. Había permanecido en silencio, observando el drama desarrollarse, pero ahora había una oportunidad perfecta para dar la lección final. Dejó su bandeja sobre una mesa, se quitó el delantal del uniforme y caminó hacia el centro del salón donde todos podían verla. Su presencia llamó la atención de inmediato, porque había algo en la manera en que se movía, esa gracia natural, esa elegancia innata, que hacía imposible no mirarla. Permítanme presentarme adecuadamente, dijo Sofía con voz clara y firme que resonó por todo el salón. Mi nombre es Sofía Renata Velázquez Santander. Soy la hermana mayor de Mateo y la nieta de don Arturo Velázquez. Un silencio de muerte cayó sobre la multitud. Todos reconocían ese nombre. Don Arturo era una leyenda, un titán de los negocios que había construido un imperio desde cero. Sebastián palideció visiblemente. ¿Qué? Esta noche, usted me humilló públicamente, señor Montalvo, continuó Sofía. Me llamó estúpida, insinuó que no había terminado la secundaria, se burló de mi supuesta situación económica, y básicamente me trató como basura. Todo eso solo porque yo estaba vestida con el uniforme de mesera. Yo no sabía. Comenzó a balbucear Sebastián. ¿No sabía qué? ¿Que yo era alguien importante? La voz de Sofía se volvió helada. ¿Y eso habría hecho la diferencia? Si yo hubiera sido una mesera común sin conexiones familiares, entonces sí habría estado bien tratarme así. Sebastián no supo qué responder. La trampa lógica era perfecta. Verá, señor Montalvo, pasé los últimos 3 meses trabajando como mesera para entender cómo funcionan realmente los negocios de mi familia. Y en estos 3 meses, he sido testigo de personas como usted una y otra vez. Gente que cree que el dinero los hace superiores. Que piensan que pueden maltratar a otros sin consecuencias. Este es un momento privado, intentó interrumpir el padre de Vanessa. No sé quién le dio permiso de... Los Velázquez no necesitamos permiso de nadie, don Armando, respondió Sofía sin siquiera mirarlo. Y este momento dejó de ser privado en el momento en que hay 500 testigos y cámaras de teléfono grabando todo. Tenía razón. Todo lo que estaba sucediendo estaba siendo filmado y probablemente ya estaba comenzando a viralizarse en redes sociales. Sofía se dirigió directamente a Vanessa y Mateo. Mi hermano es una de las mejores personas que conozco. Es amable, generoso, honesto, y trata a todos con respeto sin importar su posición social. Y si tú, Vanessa, tienes la sabiduría de elegirlo a él sobre, señaló a Sebastián con desdén, alguien que mide el valor de las personas por su dinero, entonces haces bien. Esto es ridículo, explotó Sebastián finalmente. No pueden venir aquí y arruinar mi vida así. Tú arruinaste tu propia vida, Sebastián, respondió Mateo. El momento en que trataste a mi hermana como si fuera menos que humana, en que le hiciste creer que era aceptable humillar a las personas que trabajan duro para servir en tu evento. Eso muestra exactamente quién eres. Además, agregó Sofía con una sonrisa que no llegó a sus ojos, deberías saber que mi abuelo, don Arturo, es uno de los inversionistas principales de varios de sus proyectos inmobiliarios, señor Montalvo. Y después de lo que presencié esta noche, voy a recomendarle personalmente que retire todo su capital de sus empresas. El rostro de Sebastián pasó de rojo a blanco en un segundo. Su negocio dependía en gran parte de los inversionistas que confiaban en él. Perder el apoyo de la familia Velázquez sería devastador. No puedes hacer eso, susurró. Oh, sí puedo. Y lo haré. Porque los Velázquez tenemos un principio fundamental, no hacemos negocios con personas que carecen de integridad. Fue el golpe final. Sebastián Montalvo, el hombre que había estado en la cima del mundo hace apenas una hora, vio cómo todo se derrumbaba. Su novia lo había dejado en el altar. Su reputación estaba arruinada. Sus negocios estaban en peligro. Y todo porque no había sabido tratar con respeto básico a una simple mesera. Vanessa, dijo Sebastián desesperadamente, intentando un último recurso. Por favor. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. No hay nada que hablar, respondió Vanessa con firmeza. Por primera vez en meses, se sentía completamente libre. Lamento que las cosas hayan terminado así, Sebastián. Realmente lo lamento.
Pero esta es la decisión correcta para ambos. Tomó la mano de Mateo y comenzó a caminar hacia la salida del salón. Los invitados se apartaron para dejarlos pasar, algunos con expresiones de shock, otros de admiración por el valor de Vanessa, muchos grabando cada segundo. Cuando llegaron a las puertas del salón, Vanessa se giró una última vez. Y Sebastián, para que lo sepas, el valor de una persona no se mide por su dinero o su posición. Se mide por cómo trata a los demás. Especialmente a aquellos que no pueden ofrecerle nada a cambio. Eran las mismas palabras que Sofía le había dicho horas antes. Y esta vez resonaron por todo el salón, quedando como el epitafio de la boda que nunca fue. 6 meses después. La hacienda Los Naranjos, propiedad de la familia Velázquez en las afueras de San Miguel de Allende, brillaba bajo el sol de la tarde. Las bugambillas cubrían las paredes coloniales en cascadas de color rosa y morado. El aroma de los naranjos en flor perfumaba el aire. Y en el jardín principal, bajo un arco decorado con flores silvestres, se celebraba una boda muy diferente a la que había sido cancelada 6 meses atrás. Vanessa Cortés, en un vestido de novia mucho más sencillo pero infinitamente más hermoso que el anterior, caminaba hacia Mateo Velázquez con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. No había 500 invitados. Solo había 50, las personas que realmente importaban, familia cercana, amigos verdaderos, y algunas caras sorprendentes. Entre los invitados estaban Marta y todo el equipo de catering que había trabajado en la boda fallida de Sebastián. Los Velázquez los habían invitado personalmente, tratándolos no como empleados sino como invitados de honor. Estaban sentados en las primeras filas, luciendo sus mejores ropas, con lágrimas de felicidad en los ojos. Don Arturo Velázquez, de 83 años y todavía lúcido como siempre, oficiaba la ceremonia como testigo principal. El amor verdadero, dijo con voz fuerte a pesar de su edad, no se trata de encontrar a la persona perfecta. Se trata de encontrar a la persona correcta. La que te ve realmente, la que te valora por quien eres, no por lo que representas. Sus palabras hicieron eco de lo que había sucedido 6 meses atrás. Después de la boda cancelada, el escándalo había sido monumental. Los videos habían circulado por todas las redes sociales. Los medios habían cubierto la historia durante semanas. Sebastián Montalvo se había convertido en el ejemplo perfecto de la arrogancia y el clasismo, su reputación destrozada no solo socialmente sino profesionalmente. Don Arturo, fiel a la palabra de su nieta, había retirado todos los fondos de los proyectos de Sebastián. Otros inversionistas, no queriendo asociarse con alguien tan públicamente desprestigiado, habían hecho lo mismo. En 6 meses, el imperio que Sebastián había construido se había reducido a casi nada. Pero lo más irónico era que Sebastián no había aprendido nada. Según rumores, había intentado culpar a otros por su caída, a Vanessa por ser indecisa, a los Velázquez por ser vengativos, a la sociedad por ser demasiado sensible. Nunca había aceptado que él mismo había sido el arquitecto de su propia destrucción. Mientras tanto, Vanessa y Mateo habían comenzado su relación apropiadamente. Los primeros meses habían sido difíciles, con el escrutinio público y la desaprobación de los padres de Vanessa, quienes eventualmente habían comenzado a aceptar la situación cuando se dieron cuenta de que los Velázquez eran una familia mucho más respetada que los Montalvo. Pero cada día juntos había confirmado lo que ambos sabían: esto era real, esto era correcto, esto era amor verdadero. Y ahora, 6 meses después, estaban aquí. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo tomó las manos de Vanessa entre las suyas y habló con voz clara: Vanessa, cuando te conocí en aquella exposición de arte, supe que había encontrado a alguien especial. Pero nunca imaginé que serías lo suficientemente valiente como para elegir tu propia felicidad sobre las expectativas de otros. Admiro tu fuerza, tu integridad, tu corazón. Y prometo pasar el resto de mi vida haciéndote feliz, respetando tus sueños y construyendo un futuro juntos basado en amor real, no en conveniencias sociales. Vanessa, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, respondió: Mateo, me enseñaste que el verdadero amor no se trata de lo que puedes ofrecerme materialmente, sino de cómo me haces sentir. Me haces sentir vista, escuchada, valorada. Me diste el valor para ser yo misma, para defender lo que creo, para elegir la felicidad sobre la aprobación. Y yo prometo amarte con todo mi corazón, por quien eres,
por el hombre bueno, generoso y extraordinario que eres. No hubo música grandiosa ni espectáculos costosos. Solo dos personas prometiéndose amor genuino, rodeados de personas que realmente se preocupaban por ellos. Cuando el momento llegó y Mateo besó a su esposa, el aplauso que resonó por la hacienda Los Naranjos fue sincero y alegre. Era el sonido de personas que creían en el amor verdadero, que celebraban la valentía, que honraban la integridad. Sofía, quien era la madrina de la boda, abrazó a su hermano con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti», le susurró. «Yo también estoy orgulloso de ti», respondió Mateo. «Por tener el valor de enseñarle al mundo que el respeto no es opcional, sin importar quién seas». La recepción fue íntima pero hermosa. La comida fue preparada por el equipo de chefs de los hoteles Velázquez, pero ellos también fueron invitados a sentarse y comer con los invitados, no solo a servir. Era un gesto simbólico que don Arturo había insistido en hacer. «En esta familia», había dicho el patriarca, «no hay personas más importantes que otras. Todos merecen dignidad y respeto». Durante la cena, Carmen, la prima de Vanessa, quien había sido su cómplice en todo, dio un brindis. «Hace 6 meses, todos pensamos que íbamos a presenciar una boda. Y técnicamente lo hicimos, solo que no la que esperábamos. A veces la vida nos da exactamente lo que necesitamos en el momento menos esperado». Vanessa necesitaba el valor para seguir su corazón. Mateo necesitaba a alguien que viera su valor. Y el resto de nosotros necesitábamos un recordatorio de que el amor verdadero vale más que cualquier conveniencia social. Los aplausos resonaron nuevamente. Era la boda perfecta, no por su grandeza o costo, sino por su autenticidad. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre San Miguel de Allende, Vanessa y Mateo bailaron su primera canción como esposos. No había orquesta de 50 músicos ni mariachis famosos. Solo un guitarrista local tocando una melodía suave y romántica. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó Mateo mientras bailaban. «De nada», respondió Vanessa sin dudar. «Bueno, tal vez de haber esperado tanto para tener el valor de elegirte. Pero de lo demás, de nada». «Entonces valió la pena todo el escándalo». «Cada segundo», confirmó ella, recargando su cabeza en su pecho. «Porque encontré algo que no tiene precio: amor real, respeto mutuo, una pareja que ve mi valor más allá de mi apellido o mi cuenta bancaria». 2 años después, Sebastián Montalvo estaba sentado solo en un departamento modesto en la Ciudad de México, muy lejos de la mansión en Monterrey que había perdido. Su empresa había quebrado. Sus amigos lo habían abandonado. Su familia estaba decepcionada. Y él, finalmente, después de todo este tiempo, comenzaba a entender. El momento de claridad había llegado un día cuando estaba en una cafetería y escuchó a 2 meseros hablando. Uno era nuevo y estaba nervioso por cometer errores. El otro, más experimentado, le decía: «No te preocupes. La mayoría de las personas son amables si cometes un error honesto. Y las que no lo son, bueno, su opinión no importa de todas formas». Sebastián había sentido algo que no había sentido en mucho tiempo: vergüenza genuina. Durante años había sido esa persona cuya opinión no debería importar, porque venía de un lugar de crueldad y superioridad injustificada. Ahora, sin su fortuna, sin su posición social, sin nada que lo definiera excepto quién era como persona, Sebastián finalmente entendía lo que todos habían intentado enseñarle: que el valor humano no se medía en pesos, no se medía en posiciones sociales, no se medía en títulos o propiedades. Se medía en cómo tratabas a las personas. Especialmente aquellas que no podían ofrecerte nada a cambio. Era una lección cara. Pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para convertirse en una mejor persona. Mientras tanto, Vanessa y Mateo vivían en una casa diseñada por el propio Mateo en las afueras de San Miguel de Allende. Era sostenible, hermosa, llena de luz y amor. Esperaban su primer hijo y estaban emocionados por el futuro. Sofía había regresado oficialmente a la empresa familiar, pero con una nueva perspectiva. Había implementado programas de capacitación para empleados, había mejorado salarios y condiciones laborales en todos los hoteles Velázquez, había creado oportunidades de crecimiento para personal de servicio. Y cada decisión que tomaba venía de esos 3 meses que había pasado como mesera, aprendiendo cómo era realmente la vida del otro lado. Don Arturo,
ahora de 85 años, veía a su nieta dirigir el imperio familiar con orgullo. Sabía que eras especial, le había dicho. Pero nunca imaginé que serías la que transformaría esta empresa en algo más que un negocio. La convertiste en una fuerza para el bien. Y todo había comenzado en una boda que nunca sucedió. Una humillación que se había convertido en una lección. Un momento de verdad que había revelado el verdadero carácter de todos los involucrados. Porque al final, el amor verdadero no se trataba de grandes gestos o bodas costosas. Se trataba de ver el valor en otras personas. De tratar a todos con dignidad y respeto. De tener el valor de seguir tu corazón incluso cuando era difícil. Y de entender que las personas que te tratan como inferior cuando creen que no les puedes ofrecer nada, no merecen tu tiempo cuando descubren que sí puedes. La historia de Sebastián, Vanessa, Mateo y Sofía se convirtió en leyenda en Monterrey. Los padres la usaban para enseñarle a sus hijos sobre humildad. Los empresarios la recordaban antes de maltratar a sus empleados. Las novias la consideraban antes de casarse por razones equivocadas. Y en algún lugar, una mesera que había sido tratada con respeto por primera vez en su trabajo, le contaba la historia a su hija: recuerda siempre, mija, que tu valor no lo define lo que otros piensan de ti. Lo define cómo tú tratas a los demás, especialmente cuando nadie está mirando. Porque esa era la verdadera moraleja de esta historia. El carácter se revela no en cómo tratas a los poderosos, sino en cómo tratas a los vulnerables. Y aquellos que entienden eso, aquellos que viven con integridad y respeto, siempre encontrarán su camino hacia la felicidad verdadera. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona no se encuentra en su posición social o su cuenta bancaria, sino en su integridad y en cómo trata a los demás. Sebastián perdió todo por su arrogancia, mientras que Vanessa ganó el amor verdadero al tener el valor de elegir su propia felicidad. Sofía demostró que a veces las lecciones más valiosas vienen de experimentar la vida desde diferentes perspectivas. Y Mateo probó que el amor genuino y el respeto son las bases de cualquier relación duradera. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Vanessa hizo lo correcto al dejar a Sebastián en el altar? ¿Sientes que la lección que recibió Sebastián fue justa o demasiado severa? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde tuviste que defender tu dignidad o la de otros? Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para más historias increíbles como esta, y compártela con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje sobre respeto y amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia.